Estamos en Hebreos, un escrito del que desconocemos su autoría, un escrito de alguien que seguramente en el siglo I era muy conocido en su entorno y probablemente por eso no puso su nombre, un escrito de un judío cristiano que conocía perfectamente las escrituras del Antiguo Testamento y el Evangelio y que seguramente había tenido contacto con los apóstoles, un escrito dirigido a unos cristianos también de origen judío, que habían sufrido la persecución más dura de sus hermanos judíos por haberse convertido. Bueno, pues resulta que después de haberse convertido, de haber sufrido, de haber soportado tanto sufrimiento, ahora estaban tentados de abandonar su fe. ¿El motivo? Dudaban de la superioridad de Jesucristo. Por eso el autor ha estado durante todo el primer capítulo mostrándonos y demostrándoles con las Escrituras que Jesucristo era superior a los ángeles que fueron usados por Dios para entregarles el mensaje de la ley a Moisés, porque Jesucristo era Dios encarnado, porque Él mismo es el mensaje de Dios a los hombres. Así pues, la apostasía estaba a las puertas y el autor de Hebreos lucha a través de este escrito para mostrarles el tremendo error de pensar que la autoridad de los ángeles era superior a la autoridad del autor de la vida, siendo los ángeles seres creados por Él. Por lo tanto, como Jesucristo es superior a los ángeles, por cuanto la revelación de Dios en Jesucristo es mayor al ser más completa que la que ellos habían recibido hasta entonces, por eso ahora les dice que era necesario que se apegaran a las cosas que ya habían oído de los apóstoles, que se aferraran a la verdad y no a las sombras que apuntaban a esa verdad, que se agarraran a la salvación planeada por Dios desde antes de la fundación del mundo, salvación consumada en Jesucristo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Escapa del infierno. Aférrate a la verdad. Hebreos 2, versículos del 1 al 3. El tema de hoy consiste en ver a través de Hebreos 2, versículos del 1 al 3, el peligro que tenemos, también los creyentes, de descuidar el mensaje de Cristo. Escuchar el mensaje no es suficiente. Es necesario aferrarse a él y hacerlo con fe. Lo que hoy vamos a aprender en Hebreos 2, versículos del 1 al 3, es que tenemos que abrazarnos al mensaje de Jesucristo con las mismas fuerzas que un náufrago que se está ahogando en el mar se aferra a la única tabla que tiene para agarrarse, con la misma firmeza que el que sabe que si se suelta, terminará hundiéndose para siempre. Este es el mensaje y la urgencia del mensaje de hoy. Aférrate con fuerza a la verdad. No te sueltes, porque si te sueltas, terminarás deslizándote hasta el infierno. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primer punto. Introducción. El mensaje más importante. Segundo punto. El peligro de deslizarnos. Versículo 1. Tercera parte del mensaje, la manera de estar anclados, versículo 1. Y cuarta parte de este sermón, las consecuencias de la deriva, versículos 2 y 3. Introducción, el mensaje más importante. Los judíos tenían en alta estima a los ángeles porque habían sido usados por Dios para hacerles llegar la ley a través de Moisés. Por eso el autor de Hebreos les dice que si ellos habían prestado buena atención a aquel mensaje, ahora debían hacerlo con más diligencia todavía. No era cuestión de enfatizar un mensaje sobre el otro. Los dos eran verdad, los dos procedían de Dios. Sin embargo, aunque la ley tenía procedencia divina y por lo tanto autoridad, esta
la ley, solo prefiguraba el evangelio que habría de venir. Y esto es en lo que insiste el autor. Que si rechazaban el evangelio en favor de las sombras que lo prefiguraban, se quedaban sin nada. No era cuestión, pues, de dos opciones igual de válidas, una de las cuales era preferible aunque la otra siguiera vigente. No se trataba de eso, sino de una elección absoluta y definitiva. Si renunciaban al evangelio de Jesús para volver al judaísmo, entonces perdían cualquier esperanza de salvación, porque las promesas que Israel estaba esperando con la llegada del Mesías se cumplían en Jesús. Así pues, si no seguían a Jesús, seguirían unas sombras que ya no estaban vigentes y se perdían la realidad de las promesas. Sin embargo, si seguían a Jesús, se mantendrían fieles a las promesas y seguirían perteneciendo al verdadero Israel, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Creéis que se puede sacar alguna enseñanza para nosotros? Enseñanza para nosotros. El Evangelio es un mensaje de todo o nada, de vida o muerte. El Evangelio de Jesucristo es el mensaje más importante que podemos escuchar, seguir y obedecer en esta vida. Por eso debemos aferrarnos a este mensaje del Evangelio como a una tabla de salvación en medio de un mar embravecido. Alguna vez todos nos hemos soltado y ya sabemos lo que ocurre. Por eso debemos agarrarnos con fuerza todos los días al mensaje de Jesucristo. Si no, ¿qué pasará? Que iremos hundiéndonos poco a poco hasta la destrucción final de nuestra vida. Por eso el autor de Hebreos les avisa diciéndoles: debéis aferraros al mensaje del Evangelio con más diligencia de lo que lo habéis hecho con la ley. No vaya a ser que os deslicéis. Segunda parte. El peligro de deslizarnos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Lo curioso de esta advertencia es que no es para incrédulos que rechazan el Evangelio, aunque evidentemente también se puede aplicar a ellos. Esta advertencia es para creyentes. Tan es así que incluso el mismo autor se incluye en la advertencia. Es necesario que con más diligencia atendamos, yo también, a las cosas que hemos oído. Veamos el significado de la palabra deslizarse para entender mejor la advertencia que el autor quiere que entendamos. El origen de este verbo en griego hace referencia al fluir de líquidos. Y aplicado a esta frase podríamos traducir así el versículo. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que las dejemos escurrir. Por lo tanto, la enseñanza es la siguiente. Si no prestas la atención que merece el mensaje del Evangelio, poco a poco vas a ir dejando que tu vaso agrietado escurra el agua que el Señor va depositando en él al escuchar la palabra, hasta que te llegues a quedar sin nada en tu vaso. ¿Y quién de nosotros no tiene alguna fisura en su vaso, verdad? Lo triste de esta situación es que casi siempre solo te das cuenta del desastre cuando ves la mancha encima del mantel. Tu vaso ha ido escurriendo el agua poco a poco, quedándose vacío al cabo del tiempo. Es lo que nos ha pasado a muchos con nuestra fe, que fuimos descuidando poco a poco nuestra atención al Evangelio y para cuando nos dimos cuenta estábamos vacíos de la verdad. Y las consecuencias son terribles. Y gracias a Dios que nos dimos cuenta, porque otros ni cuenta se dan. ¿Quién no se ha cansado de escuchar el mensaje del Evangelio? ¿Quién no ha dejado de hacer sus devocionales? Yo qué sé, para dormir un poco más, por ejemplo. ¿O ha dejado de asistir a la reunión de oración pudiendo hacerlo?
Al principio no pasa nada, ¿verdad? Pero al pasar del tiempo sí que pasa. Y pasa algo muy grave. Vamos dejando escurrir la palabra que nos llenaba de vida hasta que terminamos vacíos de esa verdad y claro, como estamos vacíos, nos llenamos de las mentiras de este mundo. Pero hay otra acepción de esta palabra, otra acepción posible para la palabra deslizar, que es igual de válida para nuestro versículo y es la siguiente. La que se emplea para los barcos que están mal anclados en el mar y que poco a poco se van deslizando hasta perderse. Mientras el mar está en calma, no pasa nada, pero en cuanto llegan las tormentas, y todos sabemos que siempre llegan, si el ancla no está firme, el barco comienza a ir a la deriva hasta que se pierde. Hasta que se pierde. ¿Puedes perder tu salvación? Porque esta advertencia es para creyentes. Esto es algo en lo que abundaré en el próximo sermón. De momento, decir lo siguiente. Aquí el autor no está hablando de parte de Dios, desde el punto de vista de Dios. Está hablando como hombre que le habla a otros hombres de los que no sabe si han sido predestinados por Dios para la salvación. Por eso alerta, porque no lo sabe. Y es lo que me toca a mí hacer aquí siempre desde el púlpito. Advertirte de que si no te apegas al Evangelio, puedes llegar a abandonarlo porque la apostasía existe. Deslizarse, dejar atrás el Evangelio, abandonar al Señor es algo que ocurre todos los días en las iglesias. ¿El barco de tu salvación se puede perder? ¿Sí? Sí, pero no. Yo creo lo que dice la Biblia y ella dice que la salvación es segura, que la salvación no se puede perder. ¿Por qué? Porque el que ha nacido de nuevo no puede desnacer. Otra cosa es saber quién ha nacido de nuevo. Este es el punto. Y ahí está la pregunta que tenemos que hacernos y que responderé con mayor precisión y en más profundidad la semana que viene, si Dios me lo permite. Pero de momento que quede claro que la salvación del que cree, no se puede perder. La salvación es firme para todo aquel que cree. Otra cosa es saber si tú o yo hemos creído, saber si nuestra fe es auténtica o si nos hemos engañado pensando que hemos creído cuando en realidad no lo hemos hecho. Como hemos visto la semana pasada en el Evangelio de Juan, la salvación es firme, la salvación no se puede perder. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Vemos que la salvación es firme, que la salvación no se puede perder. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie nos arrebatará de su mano, nos dice Jesús. Y sin embargo, la misma Biblia, que nos asegura que la salvación no se pierde, también nos advierte de que estamos en peligro de deslizarnos, como el versículo que acabamos de leer que tenemos hoy en Hebreos 2.1 o Filipenses 2.12, cuando Pablo nos exhorta a que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Debemos, pues, cuidar ese regalo para no desviarnos del camino o quedarnos sentados en la orilla. Debemos perseverar hasta el final. La Biblia nos avisa que sería tristísimo que después de haber entrado por la puerta estrecha y caminado durante muchos kilómetros por el camino angosto que lleva a la vida, termináramos transitando por el espacioso que lleva a la perdición. No podemos engañarnos porque la apostasía existe. Pero ¿cómo comienza la apostasía? Es importante saberlo. Necesitamos, pues, estar advertidos.
Al principio de nuestra vida cristiana vivimos nuestra fe como con gran alegría y entusiasmo, ¿verdad? El primer amor es fuerte y fiel. Tenemos grandes deseos de servir al Señor y además queremos hacerlo en todo momento. No nos perdemos ninguna reunión, estamos felices entre los hermanos de la Iglesia y buscamos su amistad y su comunión. No encontramos mayor satisfacción que estar entre ellos, hablar con ellos, cantar con ellos y orar con ellos. Si debido a nuestro trabajo o a nuestros estudios hemos estado durante toda la semana sin poder reunirnos y estamos deseando que llegue el domingo para poder hacerlo. Sin embargo, el paso de los años hace mella en nuestra vida y nos invade poco a poco la incredulidad, que surge básicamente de dos cosas: del cansancio y de muchas experiencias negativas. Recuerdo que al llegar a la iglesia, yo cuando era más joven, había gente con muchos años en el Señor en los que no veía el entusiasmo que yo tenía. Gente a la que como mucho veía algún domingo por ahí en la iglesia, y eso me sorprendía y me hacía pensar si mi experiencia era eso, solo una experiencia, o la realidad del Espíritu Santo obrando en mi corazón. Otros no me animaban a seguir en la fe. Incluso tuve un pastor que cuando tuve un problema gordo no me llevó a los pies de Cristo, sino que me llevó al sistema de valores de este mundo, concretamente a la psicología, y jamás me animó a la oración. Otros, que por edad en el Señor tenían que darme ejemplo, jamás me lo dieron. La verdad es que en el grupo de jóvenes todo iba muy bien, pero no veía el mismo amor y pasión en algunos adultos. Incluso algo más grave, no lo veía en algunos líderes de la iglesia. Peor, los veía perdidos. También escuchaba chismes. Algunos criticaban a sus pastores, dedicándose a meter cizaña entre los miembros, envenenándoles con sus comentarios y provocando la destrucción desde dentro. Resulta que yo pensaba que en Cristo todo sería perfecto, pero no tardé en descubrir que no lo era, y eso me llevó a cuestionar mi fe y a dudar. Y luego, por supuesto, también estaban las distracciones de este mundo, ¿no?, con las que el diablo intentaba separarme del compromiso que había adquirido con mi Señor. Y claro, mi pecado, la presión de mi familia para que dejara a Cristo, la sociedad con sus medios de comunicación de masas. Veis que hay muchos factores, pero así como el enemigo ataca nuestra fe, de muchas maneras, puede aprovechar un mal ejemplo, una desavenencia con un hermano, un cuchicheo de un falso convertido para ir socavando tu fe, o los engaños del sistema de valores de este mundo, de un mundo podrido y que está en fase terminal. Y aunque de todo esto lo más triste es que el diablo se aprovecha de los fallos de la propia Iglesia, en última instancia el problema surge y se desarrolla en el corazón del que dice que es cristiano y sigue al Señor, pero la evidencia muestra todo lo contrario. ¿Esta gente perdió su salvación? Yo no lo diría así, yo diría que en realidad nunca la tuvieron. Diría que pusieron su esperanza en los demás en vez de en el Señor y, claro, se fueron deslizando poco a poco hasta perderse. Esto no ocurre en un día ni en dos, esto va ocurriendo poco a poco. Lo he visto muchas veces. Es un proceso en el que el corazón va endureciéndose poco a poco y durante mucho tiempo, pero al final se manifiesta que nunca tuvieron una fe verdadera en el Señor y se separan. Y todos estamos en peligro. Yo recuerdo haberlo sufrido. De hecho, llegué a asustarme pensando que estaba protegido por la sangre de Cristo, cuando resulta que había evidencias en mi vida que me mostraba que igual no lo estaba. Me estaba deslizando hacia el infierno. ¿Estaba perdiendo mi salvación? Yo no lo diría así porque el Señor me mostró el remedio ante este ataque del diablo. Él me estaba cuidando y me cuidó. No fui, pues, arrebatado de las manos del Padre.
Cada caso es diferente, pero este versículo 1 nos muestra la solución para cualquiera de los casos y dice así, tercera parte, la manera de estar anclados. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mi hermano, igual te cansas los domingos escuchando siempre la palabra, no te canses, es un privilegio escuchar la palabra, no te acostumbres porque es un privilegio y aprovecha ese privilegio. Es un privilegio que el Señor te regala, así que atiende a esa palabra con la mayor diligencia que te sea posible. Recuerda que el compromiso de nuestra fe ha de ser siempre con el Señor. Por eso, a lo que tenemos que atender con mucha diligencia es a lo que del Evangelio hemos oído y no tanto a lo que de los hermanos escuchamos y vemos, y mucho menos debemos prestar atención a la basura que este mundo quiere meternos en la mente para que nos llegue hasta el corazón. Es el Señor el único que merece toda nuestra confianza. Es Él la roca en donde debe de estar depositada toda nuestra confianza. Por eso el problema surge cuando no estamos firmemente anclados en la verdad, que es Jesucristo, y nos distraemos con otras cosas que no son Él y su palabra. Despistarnos de lo importante, distraernos del objetivo al que tenemos que apuntar, que es ser diligentes con el mensaje, al que nos abrazamos cuando nos comprometimos con el Señor, eso es lo que provoca que nos vayamos deslizando poco a poco hasta perdernos. Y aquí estamos todos en peligro. Por eso el autor de Hebreos se incluye él mismo en la advertencia. No dice debéis atender con diligencia a las cosas que habéis oído. Dice es necesario que atendamos. Yo también. No sea que nos deslicemos. Yo también. Por muchos años que llevemos en el camino con el Señor, nadie puede decir que ha llegado y, por lo tanto, permitirse el lujo de dejar de atender a su palabra con toda la diligencia posible. No podemos quedarnos quietos. La fe es dinámica, no es estática. Y lo que esto significa es que si no avanzamos, retrocedemos. No podemos quedarnos sentados al borde del camino. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado una buena temporada sentados, descansando o distraídos? Y para cuando nos dimos cuenta, los que por gracia nos dimos cuenta, ya nos habíamos deslizado peligrosamente hacia la perdición. Por eso siempre hay que avanzar. Aunque hayas caminado 999 kilómetros, si te queda uno para llegar y decides sentarte o desviarte del camino, de nada te habrán valido los primeros 999. La fe que vale no solo es la del principio, es la del principio hasta el final. La fe verdadera es toda la que va desde el principio del camino hasta que llegas al final, si no, no hay fe que valga. La Biblia insiste mucho en esto y esto se llama perseverancia. La perseverancia de los santos. No podemos descansar hasta que el Señor nos llame a su descanso. No podemos descansar y mucho menos despistarnos por el camino para tomar otro. Pastor, lo entiendo, pero es que a veces las pruebas son tan duras que me impiden avanzar como yo quisiera. Bien, pero una cosa es avanzar como tú quisieras y otra es pararse o desviarse. Las pruebas son dadas por Dios para fortalecer nuestra fe. Cuando nos convertimos, pensamos que las cosas irán como la seda, ¿verdad? Y en realidad es cierto, porque caminar en la verdad nos da la libertad y esa libertad nos evita muchos problemas, ¿no? Todas las consecuencias del pecado, pero no es menos cierto que cuando nos convertimos habrá situaciones por las que pasaremos
por valle de sombra de muerte, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Así pues, es necesario que nuestra fe sea probada. Cualquiera puede decir que es creyente si nunca le pasa nada. Claro. Así no es tan difícil asistir a la iglesia o tener comunión con los hermanos. Por eso es necesario que sepamos si realmente nos hemos comprometido con el Señor o solo vamos a la iglesia porque nos gusta cantar o tener amigos como se tienen en cualquier asociación. El Señor ya lo sabe, somos nosotros los que necesitamos saberlo. Necesitamos saber si nuestra fe está depositada realmente en el Señor a pesar de todos los problemas y de las dificultades de la vida, aunque todos mis amigos, familiares y conocidos abandonen la iglesia. ¿Y esto qué es? Esto es perseverar. La perseverancia es atender diligentemente a las cosas que hemos oído. Esta es la solución. Pero, ¿cuáles son los pasos para que la solución funcione? Meditar en la palabra, creer la palabra y obedecer la palabra. Vamos a ir viéndolo. Meditar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios y alimentarnos bien, pero que sea de la palabra de Dios y no de cualquier viento de doctrina que se te acerque a los oídos. Después de muchos años de enseñanza desde este púlpito, sigo viendo a gente que asiste a eventos que el presbiterio no ha recomendado. Adelante. Cada uno es libre de acercarse a escuchar lo que desee. A eventos que no tienen nada que ver con una sana doctrina, o a casas de personas que han salido mal de la iglesia y que andan murmurando contra tus pastores. Adelante. Pero luego no andes llorando porque andas dando tumbos. Si te llenas de cosas que no son la palabra de Dios, si andas prestando tu oído a cosas que no deberías estar escuchando, ¿de qué te estás llenando? ¿En qué vas a meditar? No estás meditando en la palabra de Dios. Hay que meditar en la palabra de Dios, pero no solo hay que meditar en la palabra de Dios, hay que creerla. Creer. ¿Quieres evitar desviarte? Entonces no solo leas y medites en la palabra de Dios, aférrate a ella creyéndola. Claro. No hay otra manera de salir fortalecido en tu fe, en tus convicciones. Pero hay más, no solo tenemos que meditar en la palabra de Dios y creerla, tenemos que obedecerla, y esto es lo más difícil, obedecer. Aunque mucha gente ni se lo imagina, no somos libres, siempre estamos obedeciendo a alguien. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pablo nos dice que somos esclavos y que todos somos esclavos de alguien, o del diablo para muerte, o de la justicia que es Cristo para vida. ¿A quién estamos obedeciendo hoy? Porque cuando nos convertimos decidimos obedecer a Cristo. Cristo no nos ha comprado para que hagamos lo que queramos, lo ha hecho para que seamos siervos de la justicia. En esto consiste la salvación. Nos cuesta mucho obedecer, y yo lo sé perfectamente, pero también sé que tenemos que aprender a obedecer. ¿Por qué? Porque la obediencia no viene de serie cuando nacemos, y si no, fíjate en tus hijos, tú les tienes que enseñar a obedecer y ellos tienen que aprender a hacerlo, porque la tendencia, el pecado,
es a desobedecer. Sin embargo, sabemos que la obediencia a la verdad nos hace libres. Al principio cuesta, pero luego nos damos cuenta que nos lleva a la libertad. Por eso enseñamos a nuestros hijos a que obedezcan, porque obedecer les libra de muchos males. No les decimos que obedezcan solo porque obedezcan, sino porque obedeciendo se libran de muchos males. Pues lo mismo pasa con nosotros, que también necesitamos aprender a obedecer, porque nos libra de muchos males y da muchísimo descanso. Por eso lo primero que tenemos que hacer cada mañana cuando nos levantamos es agachar la cabeza para dejarnos poner el yugo del Señor, porque llevando su yugo sobre nosotros y aprendiendo que Él es manso y humilde de corazón, hallaremos descanso para nuestras almas. Y no es tan difícil como parece, porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Así pues, necesitamos entender para creer lo correcto y así obedecer. Por eso es muy importante la doctrina. Es muy importante la doctrina. Pero podemos entender la correcta, la sana doctrina, incluso creerla y no obedecerla. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Estás dejando escurrir el Evangelio de tus manos por no atender diligentemente a la verdad que un día oíste y a la que te quisiste aferrar? Si es así, es porque te estás llenando de las cosas de este mundo o de cualquier otra cosa a la que no deberías estar prestando atención, porque tu vaso lo vas a tener que llenar, sí o sí. Si no es con la palabra de Dios, va a ser con las porquerías de este mundo. Cuidado donde amarras tu barco, no vaya a ser que poco a poco te vayas deslizando y, sin darte cuenta, aparezcas con tu vida hecha añicos en un arrecife de rocas afiladas. Cuidado, muchísimo cuidado, porque si no te aferras a la palabra que has oído, estás en un serio peligro. Y esto no es negar la seguridad de la salvación. La salvación es segura en el Señor, pero en el Señor, no en tu propia opinión, en lo que escuchas del mundo o de falsos hermanos, o por ser un niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Quiero insistir en algo muy importante. No malgastes tu fe. Todos tenemos fe en algo. Los incrédulos tienen fe en algo también. No malgastes tu fe poniéndola donde no corresponde. Atiende a las cosas que ya has oído del Señor y que sabes que te dan la libertad porque son la verdad. ¿Sabes cuál es la fe genuina? La que se va fortaleciendo día a día a lo largo de los años, no la que se va debilitando. El que persevera en la palabra, ese es el que tiene una fe verdadera. Ese es el que evita las consecuencias de la deriva. Cuarta parte, las consecuencias de la deriva. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo que nos está intentando decir el autor es lo siguiente: la vida es algo muy serio y es el pecado el que la convierte en algo muy serio, en algo terrible, en algo trágico. De hecho, su conclusión es la siguiente: si el mensaje del Evangelio es todavía más glorioso que el del Antiguo Testamento, cuidado. Cuidado, porque el castigo será todavía mayor si no lo atendemos, si lo despreciamos o lo desobedecemos.
La salvación no se pierde, pero cuidado con suavizar el mensaje del Evangelio, porque aunque la salvación es segura en Cristo, hay gente que piensa que está en Cristo cuando no lo está. Las iglesias están llenas de gente, de creyentes, que solo creen, pero que no han dado en toda su vida ninguna evidencia de la gracia de la salvación. Y gracia que no transforma tu vida, gracia que no ha sido recibida. No se puede predicar una gracia barata, porque la gracia, aunque es gratis para nosotros, le salió muy cara a Jesucristo. Y el autor abunda en este aspecto, en este argumento, al indicar que si antes el descuidar la ley traía como consecuencia el castigo de Dios, algo que podemos ver por todo el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Menudos castigos que vemos por ahí al pueblo de Israel. Si antes la transgresión traía muerte, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Después de escuchar este versículo, nos gustaría que lo que acabamos de escuchar fuera de aplicación solo a los incrédulos, ¿verdad? Pero no es así, porque sabemos que este escrito estaba dirigido a creyentes. No vemos en la Biblia algo así como salvos, siempre salvos, por lo tanto podéis hacer lo que os dé la gana porque tenéis la salvación eterna. Esto no es bíblico, lo vemos en este versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Decir salvos, siempre salvos y ya está, es peligroso. ¿Por qué? Porque confirma en la salvación a personas que creen que son salvas y que no lo son. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Estás firmemente comprometido con el mensaje del Evangelio y no solo no te avergüenzas de él, sino que lo obedeces y aunque a veces caes, anhelas obedecerlo, amas obedecerlo? Entonces puedes estar seguro que eres salvo. La salvación es firme para todo aquel que cree, pero esta fe ha de ser puesta a prueba para saber si es real o mi corazón me está engañando. Y si persevero en esa fe a pesar de las pruebas, entonces sabré que es auténtica. El Evangelio no es una filosofía, el Evangelio no son unas ideas. ¿Qué es el Evangelio? ¿Alguien se anima? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No es una filosofía, no son unas ideas, es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Si este poder que viene de Dios no ha transformado tu vida, no lo tienes y por lo tanto tampoco tienes la salvación. ¿Os dais cuenta de la advertencia? Dices que crees, pero te estás engañando. Y eso se ve. Puede que el único que no lo vea seas tú, pero se ve. Si no tienes una vida transformada, entonces no tienes el poder de Dios y por lo tanto tampoco su salvación. Puede que caigas, porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si no hay un arrepentimiento que te haga cambiar de actitud, si no detectas que estás descuidando una salvación tan grande, entonces está claro que tu fe no ha sido verdadera fe. Haced, pues, frutos de arrepentimiento y no penséis dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre. Esto es lo que le decía Juan el Bautista a los fariseos y a los saduceos. Si no damos los frutos de la fe, ¿dónde está esa fe? Puro sentido común.
La salvación del Señor es grande porque no solo nos justifica, qué bien, no, también nos muestra el camino de la santificación, sin la cual nadie verá a Dios. Otra vez, no solo nos justifica, sino que nos muestra el camino de la santificación, santidad sin la cual nadie verá a Dios. Esta es la consecuencia de descuidar una salvación tan grande. Así que cuidado con decir salvo, siempre salvo y ya está. Es una salvación tan grande porque vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesucristo. Y si esto no es así, aunque ya sabemos que el proceso es muy largo y doloroso, entonces no tenemos esa salvación tan grande, o por lo menos es un aviso de que estamos en riesgo de que la estamos descuidando. Otra vez, recordad lo que nos dice Pablo en Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No que no la tengáis, sino que os ocupéis en ella. Si ya la tienes, de verdad, seguro que te ocupas en ella. Termino. Hay gente que piensa que está y no está. Es más, la prueba de que no están es cuando les dices que se aferren a la palabra con todas sus fuerzas y en vez de tomar el consejo en consideración, se enfadan. Se enfadan. Se justifican. Escápate del infierno, aférrate a la verdad. Las iglesias están llenas de personas que se soltaron de la verdad o que se desviaron de ella. Los versículos de hoy nos gritan desde el pasado para recordarnos que abandonar una salvación tan grande trae unas consecuencias muy graves. Conozco a muchos, y es una tragedia. Cuando pienso en ellos, en aquellos con los que durante tantos años compartí un mismo camino, me digo, ¿les mereció la pena tanto sufrimiento? Porque yo recuerdo aquel sufrimiento, tantas penurias por el desierto, tanta persecución familiar sufrida, para que ahora, después de tantos años, estén deslizándose por una corriente que les lleva al infierno. A veces es una tormenta inesperada que surge con fuerza y que hace que te sueltes del Señor y le abandones, pero otras veces no. Y esta es la forma más peligrosa porque ni cuenta te das de que te estás deslizando. Pero el resultado es el mismo. No llegarás a la tierra prometida. Cuando les veo me dan ganas de decirles, escapa del infierno. Y a veces lo he hecho, pero nadie hace caso. Se les ha endurecido tanto el corazón al descuidar una salvación tan grande. ¿Os dais cuenta cómo se endurece el corazón al descuidar una salvación tan grande? Se les ha endurecido tanto el corazón al descuidar una salvación tan grande que me ven como un loco. ¿Verdad? Mi mujer lo sabe. Estáis locos. ¿Pero qué es el Evangelio si no locura? Yo creo que me ven como Juan el Bautista por allí predicando en el desierto de Judea. ¿Cómo puede ocurrir esta desgracia a personas que parecía que caminaban correctamente y por el camino adecuado? Ya lo hemos dicho y es la advertencia de hoy. Dejaron escurrir de sus vasos el agua de las buenas doctrinas que habían oído y se desviaron poco a poco por la corriente de este mundo que les está llevando hasta las rocas en donde inevitablemente estrellarán sus vidas si no se despiertan y se arrepienten. No fueron diligentes con una salvación tan grande. No se esforzaron en guardar lo que habían oído. No perseveraron. Por eso demostraron que no habían creído. Ni siquiera toman en consideración las advertencias. Tú ves los arrecifes y se lo dices, ellos solo escuchan los cantos de sirenas de este mundo y se dejan llevar. Esta pues es la enseñanza de hoy y es urgente.
Aférrate con fuerza a la verdad. No te sueltes, porque si lo haces, terminarás deslizándote hasta el infierno. Si has recibido el mensaje de la salvación y lo has creído, guárdalo, cuídalo. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor, porque esta salvación es una salvación muy grande. Quiero terminar con el último versículo del capítulo 1 que habla de los ángeles. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Un día sabremos todo el trabajo que los ángeles hicieron para que tú y yo no descuidásemos una salvación tan grande y pudiésemos escapar del infierno. Si os dais cuenta, Dios nos dio la salvación, pero también nos sostiene en ella, a veces a través del ministerio de los ángeles que envía para cuidarnos. Si eres un heredero de la salvación, tienes a los ángeles de Dios guardándote para que no te desvíes. ¿Os dais cuenta? Tenemos un Dios impresionante. Pero cuida tu salvación. Ten cuidado en dónde pones tu oído. No te sueltes de la roca que es Cristo. Amén.